Aumenta el número de víctimas a causa del tiroteo en California durante el inicio del Año Nuevo chino. Las autoridades identifican a 2 de ellas y habla el hombre que desarmó al atacante y evitó otra masacre. Arrancó el juicio contra Genaro García Luna. El primer testigo que presentó la fiscalía sorprende a todos. Además, anuncian un cambio en la estrategia contra el coronavirus. La administración del presidente Biden recomienda que las personas se vacunen solo una vez al año. Y México llora la muerte de uno de sus cómicos más queridos. A sus 78 años de edad, fallece Leopoldo Roberto García Peláez, Polo Polo. Así iniciamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este noticiero en California, donde aumentó el número de fallecidos tras el tiroteo en la ciudad de Monterey Park, en el condado de Los Ángeles. Las autoridades continúan investigando cuáles fueron los motivos que llevaron a un hombre de 72 años a cometer esta masacre. Dayanis López nos tiene lo último de esta historia. Lamentablemente, hace unas horas se informó que se eleva a 11 las víctimas mortales de este tiroteo, mientras que otras 9 continúan hospitalizadas y recuperándose de sus heridas. Este ataque ya se convirtió en el más mortífero en la historia del condado de Los Ángeles, California. Inicialmente, autoridades informaron que 10 personas habían muerto en la masacre en el Star Ballroom Dance Studio y que al menos 10 habían sido hospitalizadas. No obstante, de acuerdo al centro médico LACUSC, este lunes otra más perdió la vida. Hu Can Tran, de 72 años de edad, fue identificado como la persona que el sábado por la noche irrumpió en un salón de baile en la víspera del nuevo año lunar chino y abrió fuego, dejando devastada la comunidad de esa ciudad, conocida por su gran mayoría de habitantes asiáticos. Fue algo terrible y ahorita estamos en oración por las familias de las personas fallecidas, los heridos, haciendo nuestras oraciones para confortar a las personas. Hasta el momento solo se ha dado a conocer la identidad de 2 de las 11 víctimas. Se trata de Mi Nan, quien tenía 65 años, y Lilian Lee, de 63. La policía informó que luego de haber disparado en el salón Star Ballroom Dance Studio, Tran se dirigió a la ciudad de Alhambra, donde se cree planeaba otro ataque a más personas en otro salón de baile llamado Lai Lai, donde la valentía del empleado Brandon Say, de 26 años, evitó que más inocentes murieran esa noche. El sujeto huyó a bordo de una van blanca que horas después sería rodeada por un equipo de SWAT en la ciudad de Torrance, donde los oficiales escucharon un disparo dentro del vehículo y al acercarse vieron muerto sobre el volante al hombre, quien más tarde fue identificado como el atacante de Monterey Park. Una mujer que declinó dar su nombre dijo que fue esposa del atacante, que lo conoció en el mismo salón donde fue la masacre y a donde Tran, quien dijo era un inmigrante de China, acudía regularmente a dar clases. Aclaró que nunca fue violento con ella, pero que tenía un fuerte temperamento y que se divorciaron en el 2005. Palmira, y todavía no termina el primer mes del nuevo año 2023 y ya suman 36 tiroteos masivos en Estados Unidos. Por ahora, los oficiales tienen muy pocas pistas sobre qué llevó a este hombre a matar a miembros de una comunidad, así como quitarse la vida. Pero no descartan que los problemas de salud mental, celos o algunas disputas personales pudieran ser los motivos que llevaron a este señor de 72 años a cometer esta tragedia. Qué barbaridad, Dayanis. 36 tiroteos en lo que va del año. Muchísimas gracias. Bueno, y miren, por otro lado, comenzó en Nueva York el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de México con devastadoras declaraciones de un inesperado pero muy importante testigo. Ángela González está en la Gran Manzana con los detalles de este día. Iniciaron los argumentos de apertura en el juicio de Genaro García Luna. La fiscalía ante el jurado lo acusó de recibir millonarios sobornos, mientras la defensa le pidió a los 12 miembros que lo juzgaron no dejarse convencer de testimonios de narcotraficantes que buscan rebaja de penas. El primer testigo que fue llamado al estrado fue Sergio Villarreal Barragán el Grande, quien afirmó que entregó sobornos a Genaro García Luna a cambio de que él facilitara la movilización del cartel de Sinaloa y la exterminación de grupos rivales. Según declaraciones del Grande, el cartel de Sinaloa recibió camionetas, uniformes y credenciales por parte de la extinta Agencia Federal de Investigaciones cuando García Luna estaba al frente. En esta sesión se hicieron presentes Linda Pereira, esposa de Genaro García Luna, y su hija, Luna García.
El juicio continuará este martes y miércoles y entrará en receso el día jueves por conflicto con el horario de los jurados que fue previamente acordado. Los viernes no habrá sesión, según anunció el juez Brian Cohen. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. Vámonos ahora a Arizona, porque ahí el demócrata Rubén Gallegos anunció que en el 2024 contenderá por el puesto de Kyrsten Sinema en el Senado. Gallegos, el representante del tercer distrito congresional, ha sido un fuerte crítico de Sinema, incluso desde antes de que la senadora dejara en diciembre el Partido Demócrata para convertirse en independiente, aunque se desconoce si ella va a decidir postularse de nuevo para ese cargo. Bueno, y en Washington, D.C., otros 4 miembros del grupo extremista Oath Keepers son encontrados culpables de conspiración sediciosa. Roberto Minuta, Joseph Haktek, David Marshall y Edward Vallejo trataban de detener la certificación del triunfo electoral de Joe Biden en el 2020, lo que culminó en el ataque al Capitolio el 6 de enero. Se unen ellos a Stuart Rhodes y Kelly Mex, los primeros en ser encontrados culpables del mismo cargo. Y mire, protegerse contra un contagio de COVID-19 pronto ya no será tan complicado y quizá no involucrará ya tantas vacunas. Vamos a Washington con Alfredo Miranda para que nos informe sobre lo que están analizando las autoridades federales en temas de salud. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, está considerando un cambio importante en la estrategia de vacunas contra el COVID-19. El objetivo es simplificar la vacuna contra el COVID y adoptar un enfoque similar al que se usa para la vacuna contra la gripe. Hemos aprendido cómo vacunarnos y sabemos que las vacunas tienen un momento específico que duran alrededor de 4 meses para ser completamente efectivas. Y tenemos estos ciclos donde en invierno y también en verano aparecen más los picos de COVID-19. Sabiendo que vienen los ciclos en lo que es invierno y también lo que es verano, es ser proactivos para vacunarnos. Los fabricantes de vacunas actualizarían la inyección anual a través de un proceso que comenzaría cada primavera para intentar que la vacuna coincida lo más posible con cualquier variante que probablemente sea dominante en el próximo invierno. La pregunta va a ser si va a ser una vacuna al año, 2 vacunas al año, o si estas actualizaciones van a ir con los virus y ahora sí las cepas y sus variantes que vamos a estar teniendo del COVID-19. Actualmente, las personas que desean vacunarse completamente contra el COVID deben recibir sus vacunas primarias, seguido al menos 2 meses después por un refuerzo y después la inyección bivalente contra Omicron. Según el nuevo enfoque, a la mayoría de las personas se les recomendaría simplemente obtener la última versión de la vacuna. Al momento que nosotros ponemos esas vacunas en lo que es el invierno, en lo que es el verano, podrían tener mucho más ayuda y también con los recursos limitados que tenemos, podrían salvar mucho más vidas. La agencia señala que si surgiera una variante COVID más peligrosa, podría reconsiderar la cepa de la vacuna en otras épocas del año, según sea necesario y emergente. La FDA hizo público el conjunto de documentos de la propuesta que será presentada en la reunión del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la agencia este jueves para ser llevada a votación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo. Ahora, ¿qué le parece si cambiamos de tema y nos vamos con Gabriela Rosales para que nos dé el más completo pronóstico de las condiciones del tiempo para la semana que apenas inicia? Muy feliz tarde, continuamos con la información del tiempo. Fuertes tormentas afectando desde el sur hacia el este, en el que pone a millones de personas en alerta. Vemos esta tormenta masiva que se está formando desde Houston en el área de Texas, también esta fuerte movilización de nevadas que eventualmente se movilizan hacia el este, traerán una formación de lluvia hacia la zona sur en este patrón y hacia la zona de los Grandes Lagos y también hacia el este, esa masa en forma de nieve. Por ende, estos avisos y alertas continúan vigentes. Advertencia por tormenta invernal, lo estamos viendo desde Denver, pasando también hacia Plano en Texas, Oklahoma City, movilizándose en ciertas partes de Kansas, llegando hasta Indianápolis y eventualmente hacia la zona del este. Mucha precaución en esta zona, siempre escuche a las autoridades. Las temperaturas máximas del día de hoy se estarán viendo afectadas en Minneapolis 35, Chicago 34 y como podemos ver,
es la zona en donde las temperaturas estarán más frescas, incluido también la ciudad de Denver en Colorado. Y las mínimas por lo mismo es donde más bajas las estaremos viendo. Albuquerque con una mínima de 26, Denver con 16, Minneapolis en los 20 y Chicago con una mínima de 28 grados. Los avisos y alertas también continúan vigentes para la zona del Pacífico. Vendavales y fuertes vientos hacia la zona norte y desde Sacramento hasta Bakersfield y luego movilizándose por las zonas montañosas hacia el estado de Nevada. Fuertes vientos, además de una alerta por congelamiento desde San José hasta el área de Bakersfield en el estado Dorado. Pronóstico extendido, Houston se mantiene inestable, máximas de 60, 50 y luego elevándose hacia los 70. Pero lo más importante de recordar es estas tormentas eléctricas que persisten, mínimas incluso hasta de 32 grados. Chicago, temperaturas congelantes como máximas al igual que las mínimas, nevadas ocasionales en algunos días y Miami, temperaturas sumamente altas con esa humedad relativa que se mantiene perenne. Gracias, Gabriela. Vamos con más información después de la pausa. Se registra otro caótico incidente en el metro de la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió esta vez? Ya le contamos. Alarmante tendencia, otra importante empresa de la industria tecnológica anuncia despidos masivos. Y ser aprobado por el nuevo plan de parol humanitario no garantiza el ingreso a Estados Unidos. Le vamos a explicar. Continuamos con la información y le cuento de un nuevo incidente en una estación del metro de la Ciudad de México que causó caos, temor y confusión entre decenas de viajeros. Algunos fueron a dar incluso hasta el hospital por intoxicación. Federico Guevara nos informa sobre lo que sucedió. Momentos de incertidumbre, unidades de rescate, ambulancias, equipos de emergencia, todo era confusión en la línea del metro Barranca del Muerto. Al fuerte Sumaredas, llenar técnicamente cada metro cuadrado de esta estación. El resultado, 15 personas intoxicadas, algunas de ellas requirieron ser hospitalizadas. Todo esto tras un aparente cortocircuito, el origen del siniestro. Y empezó a salir harto humo de un tren que iba a dirección del Rosario. Y salimos corriendo porque estaba fuerte el humo. Mucha gente intoxicada, ¿no? Sí, muchos 30. Esta situación obligó a las autoridades a cerrar varias estaciones, las cuales se reincorporarán a la brevedad. Mientras tanto, cientos de personas buscando el medio por donde llegar a sus centros de trabajo fue el común denominador tras este nuevo accidente. Metro Tacubaya, todas las estaciones, servicio provisional de RTP. Para otros, tan solo fue una eventualidad. Empezaron a llegar ambulancias y la gente ya se empezaron a atender ahí sobre la avenida. Para el director del sistema colectivo Metro son momentos de investigación. Es el tiempo necesario, estiman 2 horas, pero es el tiempo necesario. Infinidad de cosas han sucedido a lo largo del sistema de transporte colectivo Metro, pero hoy la constante de estos efectos son 2 las versiones. Una, que realmente este sistema es obsoleto tras más de 50 años de utilización, o la otra, que sí existe la posibilidad de sabotaje. Desde la Ciudad de México, Federico Guevara, Noticias Estrella TV. Bueno, y mire, los despidos masivos en la industria tecnológica no paran. Otro gigante anunció que dará las gracias a unos 600 empleados. Esta vez fue la plataforma de música sueca Spotify, que cuenta con unos 9.800 trabajadores a nivel mundial. Es la más reciente de una larga lista de empresas que han hecho enormes recortes. Apenas la semana pasada fue Alphabet, división de Google, la que eliminó 12,000 puestos. Así llegamos a una pausa comercial. Regresamos. Una migrante estaba feliz porque fue aprobada para viajar a Estados Unidos, pero el sueño se convirtió en una pesadilla. Además, luto en el espectáculo de México, muere uno de sus más grandes comediantes. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, una joven cubana que llegó a Miami patrocinada con el parol humanitario fue deportada a pesar de que había sido aprobada por el Servicio de Inmigración. Las autoridades migratorias que la entrevistaron decidieron simplemente que no era admisible. Freddy Machado desde Miami con la historia.
Si bien se trata de un procedimiento ordinario de verificación, la gente se pregunta por qué dejan avanzar el proceso para luego revocar el permiso de viaje. Una experta en migración recuerda que la entrevista con el funcionario en el aeropuerto es determinante. Cualquier cosa puede pasar y nada es seguro. Solamente porque pasa el primer paso, lo aprueban, después pasa y tienen la autorización de viaje, lo dejan abordar. Todavía los oficiales de inmigración tienen la discreción de determinar si van a dejar entrar a la persona. A los cubanos residentes en Miami que están patrocinando a familiares y amigos, ¿les preocupa que casos como este se estén presentando? A mí me parece que es una injusticia porque ella viene ilusionada, pasando trabajo en Cuba, con sus ahorros y su esfuerzo, y llegar aquí y virarla, eso me parece que, vaya, que está muy mal. El cruce ilegal de fronteras cuenta no solo entre México y Estados Unidos, sino la manera en la que el beneficiario llegó a México, cuando el acceso se tramita por la frontera sur de acuerdo con las condiciones de este beneficio. La persona beneficiario entró ilegalmente por la frontera de Panamá o ilegalmente por la frontera de México después del 9 de enero, no son elegibles para el programa. Algunos temen que los controles migratorios se extremen y se reduzca significativamente el acceso a nacionales de países como Cuba. A raíz de esto, la población cubana tenemos desconcierto porque no sabemos qué realmente es real y qué no. Y si de verdad los paroles humanitarios los están dando, ¿no? Porque supuestamente son 30.000 en el mes para 4 países, pero muy poca gente ha salido. Los expertos recomiendan a los aspirantes a paroles y otros beneficios migratorios sincerar sus casos y no avanzar para probar suerte, porque la información aportada por el solicitante se está verificando. La inadmisibilidad siempre será una probabilidad entre quienes buscan entrar a Estados Unidos independientemente de su nacionalidad o modalidad migratoria, siempre a discreción de las autoridades aquí en el aeropuerto. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Bueno, y precisamente en aguas de la Florida se interceptó a 68 cubanos que luego de ser atendidos fueron repatriados. La Guardia Costera detectó cerca de las costas de Miami los pequeños botes en los que viajaban los migrantes. Los oficiales los auxiliaron y después de darles agua y alimentos los regresaron a la isla. Desde el 1 de octubre del 2022 han sido interceptados casi 5.200 cubanos. Y también cerca de las Bahamas, en aguas cercanas a la Florida y Cuba, fue interceptado un barco con 365 haitianos. La Guardia Costera de Estados Unidos calificó el hecho como uno de los incidentes de tráfico humano más grandes que se ha visto en la región. Los migrantes que fueron detenidos cerca de la isla Caizal serán procesados en la isla de Inagua, en las Bahamas, y después se les regresará a su país. Miles de mexicanos y el mundo de la farándula están tristes por la muerte de Polo Polo, el rey de la sátira y la comedia de doble sentido. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez tiene reacciones. Polo Polo, una de las figuras más reconocidas de la comedia pícara en México, falleció. El anuncio tomó por sorpresa a los mexicanos. ¿Pero de veras? Originario de León, Guanajuato, a sus 78 años perdió la vida de forma natural, según dieron a conocer los familiares del comediante. Pero entre sus admiradores lo recordarán con mucha alegría. Nada más a veces de verlo me reía. No, así nada más con verlo, porque digo yo, todos tenemos nuestra manera de ser. Polo Polo sufría de varios padecimientos como demencia vascular, pero dejó un legado de felicidad en quienes lo escucharon durante sus presentaciones. Pues a nosotros nos divertía mucho, que pues eran chistes de esos con doble sentido y que de alguna manera pues necesitábamos más imaginación para poder interpretarlos. Yo estaba todavía joven y sí me gustaban escuchar esos chistes de este señor. El comediante se retiró de los escenarios en 2016 luego de tener el récord de show más largo y ser uno de los pioneros en chistes de doble sentido. Y yo al menos yo presiento de él que él era una persona que él ya había nacido para el éxito. Así se fue, exacto, así se fue con mucho éxito, pero yo digo, pues por lo menos era una persona que no ofendía a nadie y luchó mucho en trabajar en lo que a él le gustaba. Pues sí, deja muchos chistes que él fue de alguna manera adaptando a su forma de hacerlos. Polo Polo también participó en el cine de ficheras de México, que tuvo su apogeo en los 80s. Después de 40 años de trayectoria, los restos de Leopoldo García, también conocido como Polo Polo, serán velados en una agencia funeraria de la calle de Sullivan, en la capital del país. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV.
Descanse en paz. Bueno, vamos ahora a Perú, donde de nuevo fue cerrado Machu Picchu a causa de las violentas protestas contra el gobierno. Unos 400 visitantes, en su mayoría extranjeros, quedaron varados en el famoso sitio turístico y las autoridades analizan cómo ayudarlos. Además, también fue bloqueado el camino Inca, que lleva hasta el popular lugar. En diciembre ocurrió lo mismo y cientos de turistas tuvieron que ser rescatados. Más información al regresar. Una familia pasa horas angustiosas cuando su hijo se perdió en el mar, pero ocurrió el milagro. Le informo ahora de una familia que estalló de alegría al encontrar a su hijo que se había perdido en aguas de los Cayos de la Florida. There he is. Oh my God. Dylan Garner Mayer, de 21 años, estaba buceando cuando una fuerte corriente lo sumergió y lo arrastró, y cuando volvió a la superficie vio que se había alejado mucho del barco, y al no verlo, sus asustados familiares pidieron ayuda a la Guardia Costera y después de 2 angustiosas horas lograron encontrarlo. Bien por él. Así nos despedimos el día de hoy. Gracias por haber iniciado esta semana con nosotros. Nos vemos mañana. Hasta luego.